Amigos, este es el programa Yoga para Todos, un programa y un lugar donde empezamos y terminamos el día con paz. Y toda esta semana estamos hablando del silencio, pero no solo de los sonidos, del silencio de la mente. Ustedes saben que el silencio de la mente nos lleva a un espacio muy especial, a un lugar muy especial dentro de nosotros mismos, donde nace la sabiduría. Y desde esta sabiduría, vivir nuestra vida o vivir el momento lo hace muy diferente. Así que no se pierdan este capítulo, hagan el yoga, hagan la meditación con nosotros. Vamos a empezar. Qué bueno que siguen con nosotros y vamos a empezar. Hoy estamos hablando del silencio. Yo en particular voy a hablar del silencio que está dentro de los sonidos, porque yo sé, me doy cuenta perfectamente bien lo difícil que es encontrar el silencio donde hay sonidos, pero en realidad no lo es, porque el silencio ocurre en la mente. ¿Cómo podemos ir más allá del sonido? Soltando su significado, dejando ir el significado, dejando de juzgar lo que estamos escuchando. Entonces cualquier sonido se vuelve parte de nosotros y parte del entorno sin afectarnos a nosotros. Eso es lo que vamos a practicar dentro de la meditación. Y con Gaby Tavera van a buscar algo muy parecido, van a buscar la sabiduría que está en el silencio, que nace de los sonidos. Así que tanto a través de yoga, como a través de la práctica de meditación vamos a llegar al mismo lugar, al lugar donde apreciamos el principio del silencio que siempre está ahí, está dentro de ti, está dentro de tu mente. Vamos a empezar y yo los invito a que continúen la práctica del yoga con Gaby Tavera. Namaste. Bienvenidos a la práctica de yoga del programa Yoga para Todos. Yo soy Gabriela. Y hoy vamos a hacer una práctica que tiene algunos contrastes. Estamos hablando sobre los sutras del Tao, que son sutras muy antiguos y que tienen esencia y sabiduría en las palabras de una manera muy bonita. Este sutra habla sobre el arriba y el abajo, cómo se armonizan, cómo actúan al mismo tiempo. Habla sobre la voz y el sonido, cómo también se armonizan para generar palabras o para generar música o para generar algo bello. Y cómo el delante y el atrás trabajan al mismo tiempo también. Entonces, hablando de toda esta idea de la armonía del silencio, vamos a generar posturas que tengan adelante, atrás, arriba, abajo, sonido, voz, estar un poco en silencio, generar yo también instrucciones. Comencemos entonces nuestra práctica. Muy bien. Nos vamos a sentar con las piernas estiradas. Y para empezar a calentar y a generar también circulación en el cuerpo, que la sangre corra, vamos a dar con la parte de abajo de las rodillas unos golpecitos. Vas a generar golpes, golpes, golpes. Y descanso. Llevas tus manos hacia adelante y llevas tu cuerpo hacia atrás. Voy a manejar ahorita adelante, atrás. Llevas tu cuerpo hacia adelante, tratando de que tus manos rebasen los pies. Y ahora llevas tu cuerpo hacia atrás. Cuidado con el coxis. 4 veces. Inhala. Llevas hacia adelante el cuerpo, lo más flexible que puedas. Y flexionas, haciendo una curva larga con el abdomen. Hacia adentro es como una contracción. Una vez más, inhala. Intentas alcanzar y exhalas hacia atrás. Lleva tus brazos hacia arriba, generando aquí una idea de neutro. No estoy ni adelante ni atrás. Y abres los brazos y exhala. Voy a seguir con estas ideas de la espalda, de la columna vertebral, haciendo esos movimientos delante y atrás. Flexiona las rodillas en Sukhasana o Siddhasana, o lo más cómodo que puedas, poniendo tus manos sobre las rodillas para generar una palanca.
Vas a llevar entonces tu cuerpo hacia adelante, con los codos hacia atrás, tratando de hacer una curva amplia, sobre todo en las lumbares. Jala la garganta. Y en la exhalación vas a ir para atrás, pero vas a cerrar las rodillas. Otra vez, entendiendo lo que es adelante, para después ir hacia atrás, pegando la barba al pecho. Voy a ir hacia adelante, inhalas, amplio. Hunde el corazón y voy hacia atrás. Una más, inhalas, amplio. Y exhalas hacia atrás. Inhala hacia adelante, los codos van para atrás, jala la garganta. Y exhalas hacia atrás. Te regresas al centro, haz una transición para ir hacia postura del niño. Recuerda que puedes ir con dos piernas o pasar con una pierna hacia adelante. Apoya tus rodillas justo a la altura donde están tus hombros y lleva los brazos hacia adelante. Vamos ahora a hacer el contraste de arriba y abajo, así de simple. Exhalo. Lo que es estar más arriba y redondeando la espalda abajo. Movimientos bien simples. Inhala, pero si te fijas actúan muchas articulaciones. Ves las muñecas y los hombros y la cadera. Exhalo. Y una más. Inhala, amplio, cuidando las rodillas siempre. Y exhalo. Abajo. Vamos con otro contraste. Ahora la cadera es la que va hacia arriba, llevando los isquiones arriba y atrás. Inhalas y te vuelves a regresar hasta abajo. Exhalas. Vamos a seguir en 4 puntos. Vamos a hacer una inhalación aquí. Mete aire y en la exhalación abajo y te regresas. Fíjate lo que sucede con los pies. Hay un cambio. Inhala. Cuando vas hacia abajo, exhala. Esto es vinyasa, este es un yoga dinámico. Y una vez más, inhala, lo que va arriba es la cadera. Y lo que va abajo otra vez es la cadera. Vamos a cambiar. Seguimos con arriba y abajo, que incluso también se puede parecer a adentro y afuera. Puede ser. Junta tus rodillas. Vas a llevar tu pierna derecha hacia arriba, afuera, y luego la metes adentro. Otra vez, inhala. Lleva la pierna lo más arriba que puedas, intentando que tu pie quiera alcanzar la punta de la cabeza. En la exhalación, redondo. Otra vez, inhalas, arriba, lo más arriba que puedas. Exhala, redondo. Una más, inhala. Te vas a quedar aquí, haciendo este esfuerzo. Lleva la mano izquierda hacia tu empeine derecho y alarga. No te quedes cortito, hasta donde den tus articulaciones, vamos hacia arriba. Respira. Empuja el piso con tu mano derecha. 2 más, 1. 2. Y regresas despacito. Vamos a hacer un descanso en postura del niño. Para relajar las muñecas de este esfuerzo, pon las manos en forma de copa. Baja la cabeza y no te muevas. Quédate ahí un momentito, sintiendo ese silencio después de este esfuerzo. Un momentito ahí. Disfruta el estar respirando, nada más escuchando tu respiración. Vamos a cambiar, hacemos el otro lado. Recuerda que tus rodillas están juntas. Vas a llevar tus manos abajito de los hombros. Vas a subir la pierna izquierda al cielo. El dedo gordo de la pierna izquierda quiere alcanzar la punta de la cabeza. Y en la exhalación regresas, metiendo el pecho. Inhala,
abriendo el pecho, alargándolo. Como estamos hablando de contrastes, imagínate que esto es afuera y esto es adentro. Te metes. Otra vez, inhala. Abre. Exhala. Regresas. Una más. Inhala. Abro. Vamos a quedar ahí. La mano contraria es la mano derecha. Con tu mano derecha alcanzas el empeine izquierdo y crece. El hombro es muy responsable de que esta postura esté al máximo. Respira, trata de mantener tu mirada hacia adelante, que no se mueva. Una más. Y regresas despacito. Y llevas la postura del niño, otra vez generando ese silencio. Me gusta pensar que las pausas después de hacer un poco de práctica física, de pronto cuando te quedas quieto ahí en postura del niño, se genera un silencio del cuerpo, un no hacer. Vamos a seguir con los contrastes. Llevas tu pierna derecha hacia adelante. Vas a poner tus manos justo a la altura del pie. Vas a apoyar el metatarso de atrás y así vamos a subir la cadera. Otra vez estoy en una parte arriba extendida y flexiona, apoya la rodilla y lleva los ojos al cielo. Vamos a repetirlo 3 veces más. Inhala. Se le llama Parsvottanasana. Genera un triángulo con las piernas. Y en la exhalación apoyas y regresas. Otra vez, inhala. Exhalo. Una más. Voy hacia atrás. Y regresas, exhala. Cambio. Lleva tu rodilla derecha atrás. Cambia tu pierna izquierda hacia adelante y pones las 2 manos formadas a la altura del pie izquierdo. Pones el metatarso de atrás. Vamos a seguir con estos movimientos. Este yoga dinámico, que se le llama vinyasa, tiene muchas pulsaciones. Es movimiento. Es crear movimiento a partir de la respiración en sincronía con el movimiento. Eso es justo una de las definiciones de vinyasa. Y la otra también es poner el cuerpo o las cosas en su justo lugar. Y en este caso las cosas pues son las partes del cuerpo. Una más. Inhala, estiro. Y en la exhalación regresas. Hicimos 4. Siempre sal de las posturas con cuidado. Vamos a sentarnos una vez más. Cruza las piernas como te sea cómodo y llevas los brazos arriba. Nos vamos a doblar. Busca siempre los contrastes en las posturas. Una mano, un brazo muy arriba, el glúteo derecho muy abajo. Respira. El codo bien puesto, la mano izquierda haciendo tierra. Lleva los brazos hacia arriba, inhalas. Y voy sobre el otro lado. Apoya bien la mano. Si no llega el codo, no importa, me puedo quedar nada más a la mitad del camino y eso está bien. Pero si puedes, un poquito más. Respiramos, inhalas. Exhalas, un contraste llevando tu cadera izquierda hacia abajo. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Lleva los 2 brazos hacia arriba y te traes las manos al centro del corazón. Hablando de estos contrastes del delante y el atrás, el arriba y el abajo, la voz y el sonido. También dicen, a veces el sabio que enseña no es necesario que hable tanto. También la sabiduría entra a través del silencio. Que tengas un gran día. Namaste.
Vamos a empezar nuestra sesión de meditación en búsqueda del silencio, el silencio de la mente. Y recuerda que el observar los sonidos es el camino, la entrada, la puerta para encontrar este silencio. Así que como siempre vamos a usar la atención y esta primeramente la atrapamos a través de la respiración. Vamos a respirar, vamos a conectar la quietud en el cuerpo, de ahí vamos a escuchar los sonidos y hoy vamos a dar este paso hacia el silencio. Así que siéntate con la espalda derecha, con tus hombros abiertos, que implican la apertura de tu corazón, ese acto de la apertura de la mente donde no juzgas, no controlas, no necesitas cambiar nada, no te aferras a nada. Esa es una verdadera apertura. Cierra los ojos y vamos a iniciar con las respiraciones. Vamos a inhalar 3 veces y 3 veces soltar el aire por las narinas. Inhala suavemente, sienta cómo te llena el aire, siente cómo te llena. Y suelta. Inhalo otra vez. Suelta. Y al soltar, suelta los pensamientos y las tensiones. Tercera vez, inhalo. Suelta. Deja ir, deja ir, deja ir todo. Y ahora conecta la quietud en tu cuerpo. Conecta esa experiencia de inamovilidad, de un cuerpo menos físico, menos concreto, más espacioso. Cada vez que se mueva el pensamiento, vuelve a sentir el aire en tus narinas. Ese aire suave que ya no controlas, es el cuerpo el que respira, no tú. Y ahora comienza a escuchar los sonidos alrededor de ti sin juzgarlos, solo escucha el sonido. No trates de entenderlo, no trates de seguirlo, solo escucha. Como si miraras un paisaje. Los sonidos entran y salen, aparecen y se van, se desvanecen. Suavemente deposita la atención en lo que oyes. Que estos sonidos pasen a través de ti, a través de tu mente, sin dejar rastro, sin dejar huella. Los sonidos se suman, parecen una composición de música. Recuerda no poner
no poner nombre, no buscar sentido en lo que oyes. Solo escucha. Y ahora date cuenta que detrás de los sonidos hay un silencio. Cada sonido nace del silencio y se desvanece en el silencio. Cuando le quitas el significado al sonido, este se vuelve parte del silencio. Silencio de tu mente. Tu mente se vuelve como un espejo que lo refleja todo, mas no atrapa nada. La superficie del espejo está siempre en silencio. Asimismo tu mente. Todo lo que aparece como imagen en el espejo sin afectarte, sin generar ruido. Reposa en ese silencio de la mente. Tu mente es ahora como una superficie plana que lo refleja todo, superficie de un lago sin una ola, superficie de un espejo. Disfruta de ese momento porque estás en contacto contigo mismo, contigo misma. Este es el silencio verdadero, el silencio de la mente que no genera ruido. Y cada vez que la mente se mueva, vuelve a centrar tu atención en los sonidos, escúchalos. Luego pasa al silencio de los sonidos. Y descubre el silencio de la mente. La práctica de yoga hoy la titulé La sabiduría del silencio. Hablamos sobre los contrastes, sobre el arriba y el de abajo, o lo que está arriba y lo que está abajo, sobre lo que está delante y lo que está atrás, y cómo también la voz y el sonido se pueden armonizar para crear belleza. Todas estas enseñanzas vienen en el Tao. Justo en este sutra de contrastes, al final dice, y el sabio sabe cómo enseñar o cómo resolver sus problemas incluso sin hablar. Entonces, se me hace una enseñanza bonita saber
cuándo hacer y cuándo no hacer. Como lo hemos platicado antes, saber cuándo estar y cuándo no estar. Cuándo saber estar y cuándo saber despedirse. Hoy, durante todo tu día, intenta estar muy claro si debes de estar o no estar, o en qué momento debes dejar de hacer. O intenta que cuando tu labor ya esté hecha, retirarte. Intenta también, si hoy tienes alguna discusión o algún momento álgido, entender si puedes quedarte quieto, si puedes ser mejor un escucha que un hablador, si puedes no hablar y resolver los problemas en silencio. Creo que es muy buen ejercicio de contraste y sobre todo en los momentos más difíciles, intenta quedarte quieto, solo escuchar. Hoy que tengas un maravilloso día. Ya está terminando nuestro programa. Espero que hayan podido encontrar ese lapso, ese momento de silencio con todo y los sonidos, porque eso nos permite entrar a la mente y el verdadero silencio es aquel que ocurre en la mente. Ese es el momento cuando nace la sabiduría que nos permite cambiarlo todo, cambiar la visión que tenemos sobre lo que está ocurriendo afuera. Así que para hoy ya terminamos, pero estos ejercicios ya son de ustedes. Los pueden hacer en cualquier momento para cultivar esta nueva sabiduría que les estamos mostrando. Y mañana estamos aquí esperándolos con más prácticas.